Hay un dolor que no se ve por fuera, no sangra, no deja cicatrices visibles, pero corroe desde dentro, hasta que sientes como si te arrancaran todo por dentro. Solo descubrí este dolor la noche que me quitaron a mi hijo de los brazos. Mi nombre es Hadishai durante mucho tiempo. No supe si seguía vivo o si simplemente respiraba por inercia. Solía vivir en Devastar en el sureste de Níger, un lugar donde el viento del desierto lo impregna todo, las casas, la ropa, la comida. La vida allí era dura, pero sencilla. Las mujeres se levantaban antes del amanecer para ir a buscar agua, y los niños convertían piedras y palos en juguetes. A pesar de las dificultades, yo era feliz porque tenía lo que más importaba, mi hijo. Siempre tuve fe. Creía que orar y confiar en Dios era suficiente para protegernos de todo mal. Cada mañana, antes del amanecer, me arrodillaba y daba gracias por la vida. Le enseñé a mi hijo a juntar las manos y cerrar los ojos, diciéndole que Dios siempre estaba con nosotros. De verdad lo creía, hasta la noche en que todo se derrumbó. Llegaron de repente. Aún siento el frío de aquella noche. Recuerdo su cuerpecito en mis brazos, cómo se aferraba a mi cuello cuando tenía miedo, y el sonido de su risa llenando nuestra casita de barro. Esa risa aún resuena en mí. Pero lo que nunca olvidaré son sus ojos, esa última mirada antes de que se lo llevaran, y la desesperación de no poder hacer nada. Después vinieron las largas, silenciosas y pesadas noches. Clamé al cielo, preguntando dónde estaba Dios. Recé, pero las palabras parecían perderse en el aire, como si ya no me escuchara. Dicen que la fe mueve montañas, pero nadie te prepara para el día en que la montaña te cae encima. Estaba sepultada por dentro, intentando respirar bajo los escombros del dolor. Los días se convirtieron en meras sombras. Me levantaba porque mi cuerpo me obedecía, no porque quisiera. Las otras mujeres me alimentaban, me apoyaban, pero por dentro estaba vacía. Y lo peor era no saber, ¿estaba mi hijo vivo o ya no? Esta incertidumbre me torturaba. Era vivir entre la esperanza y la desesperación, en un frágil equilibrio que podía romperse en cualquier momento. Ver jugar a otros niños me dolía como una herida abierta. Me preguntaba si volvería a sonreír alguna vez. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Me di cuenta de que incluso en mis oraciones más áridas, incluso cuando no tenía fuerzas para hablar, Dios seguía ahí. No me libró del dolor, pero me sostuvo en medio de él. Hoy, mi hijo está conmigo de nuevo, y lo que he vivido me ha hecho comprender que esta historia no es solo mía. Es la historia de muchas madres que perdieron a sus hijos, de personas que rezaron y pensaron que el cielo guardaba silencio. Es la historia de quienes dudaron de la presencia de Dios en medio de la oscuridad. Aprendí que el silencio de Dios no significa ausencia. A veces, Él habla precisamente a través del silencio, y es ahí donde la fe se demuestra real, porque, incluso cuando me arrebataron a mi hijo de los brazos, nunca pudieron arrebatárselo de las manos de Dios. Y si hoy puedo hablar de esto, es para decirles, incluso cuando todo parece perdido, aún pueden apoyarse en Dios. No porque ustedes sean fuertes, sino porque Él lo es. Esta es mi historia, y quizás, de alguna manera, también pueda brindarte consuelo a ti. Difa no es un nombre que aparezca en los periódicos. Es un pueblo pequeño y olvidado, perdido en medio del río Níger, casi en la frontera con Nigeria y Chad. Allí el sol es implacable, quema la piel hasta hacerla doler, y al caer la noche, el frío es tan intenso que uno se pone lo primero que encuentra para dormir. Las casas son sencillas, de barro y paja. Cuando por fin llueve, lo cual es raro, todos corremos a sacar cubos y palanganas, intentando guardar cada gota como si fuera oro. Fue en este lugar donde nací y crecí. Vi a mi madre preparar las mismas recetas que su madre solía hacer, y más tarde hice lo mismo con mi hijo. Aprendí desde pequeño a caminar largas distancias hasta el pozo, llevando el recipiente sobre la cabeza sin derramar ni una sola gota. La vida era dura, pero en la sencillez había dignidad, había fe. El nombre de mi hijo era Ibrahim. Tenía 7 años cuando todo cambió. Era un niño flacucho, con las piernas siempre raspadas de correr descalzo entre las piedras, y una mirada curiosa que parecía querer comprender el mundo entero. «Mamá, ¿por qué el cielo es tan grande?», preguntaba. «¿Hasta dónde puede ver Dios?», añadía después. Y yo, entre lavado y lavado de ropa, intentaba responderle con lo que mi corazón sabía. Los ojos de Ibrahim, ¡ay, si tan solo pudieras verlos!, estaban llenos de luz. Brillaban cuando aprendía algo nuevo y se cerraban en paz cuando orábamos juntos por la noche.
Las mañanas eran nuestro momento sagrado. Antes del amanecer, nos sentábamos en una estera gastada y hablábamos con Dios como si estuviera allí con nosotros. Le enseñé a cerrar los ojos, respirar hondo y hablar con el Señor como quien habla con un amigo. Se lo tomaba tan en serio que a veces sonreía solo con mirarlo. Decía oraciones sencillas y sinceras. Dios, ayuda a mamá a encontrar trabajo hoy. Y en otras ocasiones, habló con una madurez que me partió el corazón. Dios, cuida de mi madre, porque no le queda nadie más. Esas palabras me dolieron y me reconfortaron a la vez, porque eran ciertas. Solo nos teníamos el uno al otro, e incluso en la pobreza. Eso bastaba. Su padre nos abandonó cuando Ibrahim era un bebé. Nunca supe por qué. Un día, simplemente se fue y no regresó. La gente decía cosas distintas, que se había fugado con otra mujer, o que había cruzado la frontera en busca de trabajo y se había perdido por el camino. Al final, aprendí a dejar de buscar respuestas. Su ausencia dolía, pero la presencia de mi hijo me sanaba. Ibrahim creció rodeado de amor, sabiendo que, incluso sin padre, su madre jamás lo abandonaría. Hice lo que fuera necesario para llegar a fin de mes. Limpié casas, vendí dátiles y pan horneado en un horno comunitario, trencé cabello por unas monedas. A veces pasábamos todo el día con una sola comida, pero nunca dejamos de dar gracias, nunca dejamos de rezar, porque la fe, para nosotros, era el alimento que el cuerpo no veía, pero que el alma sentía. Había días en que la distancia al pozo parecía interminable. Caminaba durante horas bajo el sol abrasador, y cuando por fin regresaba a casa, mis pies sangraban. A veces me preguntaba cómo seguíamos vivos, pero de alguna manera siempre había suficiente. Un vecino que compartía un puñado de arroz, un vendedor en el mercado que me daba verduras casi podridas, pequeños gestos, pequeños milagros, y en cada uno de ellos sentía a Dios susurrar: te estoy observando. Los domingos íbamos a la iglesia. Era un edificio sencillo, paredes de ladrillo visto, un techo de zinc que crujía con la lluvia, pero para nosotros, ese lugar era un refugio. Las mujeres cantaban con todo su corazón, incluso después de una semana de duro trabajo. Los hombres levantaban las manos, dando gracias por un día más de vida. Y allí estaba Ibrahim, a mi lado, balanceando sus piececitos que aún no tocaban el suelo. Escuchó con atención, con sus grandes ojos fijos en cada palabra que pronunciaba el pastor. Después del servicio, los niños salieron corriendo mientras nosotras, las madres, intercambiábamos recetas, consejos y confidencias. Era nuestro momento de convivencia, una breve pero necesaria pausa en la lucha diaria por la supervivencia. Recuerdo vívidamente un domingo en particular, quizá 2 meses antes de que todo cambiara. El pastor hablaba de Abraham y su fe. Relató cómo Dios le pidió que sacrificara a Isaac y cómo, en el último momento, proveyó un carnero en su lugar. Dios siempre provee, afirmó con firmeza. Aunque no lo entiendas, aunque duela, aunque parezca que te pide demasiado, sigue siendo el Dios que provee. Ese día, guardé esas palabras en mi corazón. No sabía que, pronto, serían el único fundamento que me quedaría. Las cosas empezaron a cambiar en Difa. Primero, corrían rumores, susurros que llegaban de lejos. Se hablaba de grupos armados que cruzaban la frontera desde Nigeria, saqueando aldeas, secuestrando gente y reclutando niños. Al principio, parecía algo lejano, historias de otros lugares, de otras vidas. Pero, poco a poco, esos lugares empezaron a acercarse. Las conversaciones en el mercado cambiaron de tono. Ya no hablábamos de precios ni de cosechas. Ahora hablábamos del miedo, de quiénes habían desaparecido, qué aldea había sido atacada y si aún era seguro salir de casa. Algunos hombres empezaron a hacer guardia por la noche. Las mujeres empezaron a dormir con un oído abierto, incluso cuando el cansancio las abrumaba. Recuerdo una tarde en particular. Estaba en el mercado cuando oí a 2 hombres hablando en voz baja. «Atacaron a Boso anoche», dijo uno. «¿Boso? Pero si está a solo 20 kilómetros de aquí», respondió el otro sorprendido. «Lo sé. Vienen hacia acá». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. 20 kilómetros. Era solo cuestión de tiempo. Desde entonces, he intentado proteger a Ibrahim de todo. No quería que creciera con miedo. Cuando me preguntaba por qué los adultos susurraban tanto, le respondía que eran cosas de adultos. Cuando se despertaba sobresaltado por ruidos de la calle, lo abrazaba y le cantaba suavemente hasta que se volvía a dormir. Le dije que Dios era más grande que cualquier cosa que pudiera asustarnos. Y lo creí, o al menos quería creerlo.
pero en el fondo también tenía miedo. El miedo empezó a crecer dentro de mí como una sombra que se alarga al atardecer. Cada día se hacía más grande, más pesada, más difícil de ocultar, pero no podía mostrarlo. Yo era la madre, yo era la que tenía que mantenerse fuerte, incluso cuando todo dentro de mí temblaba. Cada noche, mientras Ibrahim dormía, me arrodillaba en silencio, rezaba pidiendo protección, le rogaba a Dios que alejara a esos hombres de Difa, que protegiera a mi hijo, que nos permitiera vivir en paz. Pero, con el paso del tiempo, esa paz pareció desvanecerse como arena llevada por el viento. Recuerdo una tarde en particular, unas semanas antes de que todo se desmoronara. Ibrahim jugaba con otros niños cerca de casa, corriendo y riendo como si el mundo fuera pura alegría. Yo estaba afuera, cuidando el fuego y removiendo una olla con las pocas verduras que había logrado recoger ese día. El cielo se tiñó de naranja, y por un breve instante, todo pareció estar bien, como si ese simple momento fuera un respiro de aire fresco antes de la tormenta. Entonces, el silencio se rompió con un estruendo lejano, un sonido seco y fuerte que hizo que todos se detuvieran. Los niños se quedaron paralizados en medio de sus juegos, las mujeres intercambiaron miradas, los hombres se pusieron de pie, con la vista fija en el horizonte. Nadie sabía qué había pasado. Algunos decían que un camión había explotado en la carretera. Otros murmuraban que un pueblo cercano había sido atacado, pero en el fondo lo sabía. No sabía exactamente qué se avecinaba, solo que era algo malo. Esa tarde, llamé a Ibrahim y lo abracé con una fuerza que él no comprendía. Se me encogió el corazón, como si mi cuerpo intentara aferrarse al recuerdo de él, a su calor, al sonido de su risa, y me di cuenta de que otras madres hacían lo mismo con sus hijos. Todas sentíamos, aunque fuera en silencio, que algo había cambiado en el ambiente. Esa noche, después de acostarlo, me quedé despierta mirando el techo de paja de nuestra casa. A través de los pequeños agujeros, podía ver las estrellas, y allí, en la oscuridad, hablé con Dios como nunca antes lo había hecho. Señor, no sé qué va a pasar, pero tengo miedo. Por favor, protege a mi hijo. Es todo lo que tengo. No hubo respuesta, ni sonido, ni señal, solo el lejano susurro del viento y la respiración tranquila de Ibrahim a mi lado. Entonces, susurré suavemente, más para mí misma que para él. Hijo mío, pase lo que pase, nunca olvides que Dios te ama, y yo también. Estaba dormido y no me oyó, pero necesitaba decírselo. Decírselo lo haría real, como si las palabras pudieran transformarse en un escudo invisible a su alrededor. A veces pienso en aquella noche, pienso en cómo lo abracé, cómo acaricié su cabello intentando recordar cada detalle. Era como si mi corazón presentiera que algo iba a suceder, aunque mi mente se negara a aceptarlo. Quizás tú también lo hayas sentido, ese momento en que el tiempo parece ralentizarse y todo a tu alrededor adquiere un significado diferente, cuando cada abrazo dura un poco más, cuando cada te quiero sale más sincero, más urgente. Si estás pasando por uno de estos momentos ahora mismo, no lo ignores. A veces, Dios no nos prepara para evitar el dolor, sino para soportarlo. Nos hace sentir que algo se avecina, no para asustarnos, sino para recordarnos, cuando llegue la tormenta, Él ya estará allí y nunca te dejará solo para enfrentarla. Pero en aquel momento, todavía no lo entendía. Creía, con todo mi corazón, que si oraba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, Dios impediría que el mal nos alcanzara, que esa fe sería como una valla invisible a nuestro alrededor, a mí y a mi hijo. Me equivoqué. Fue un martes. Lo recuerdo perfectamente porque siempre lavaba la ropa de Ibrahim los martes. Pasaba la tarde arrodillada, fregando las 2 camisas y los pantalones que usaba casi a diario, mientras lo escuchaba jugar con los otros niños del barrio. Sus risas llenaban el aire, una mezcla de idiomas inventados, mitad árabe, mitad francés, mitad infantil. Esa era la vida. Esa era la paz. El sol se ponía, tiñendo todo de dorado. Colgué la ropa en un tendedero improvisado entre 2 postes, y poco después apareció Ibrahim corriendo, cubierto de polvo, con la cara sudorosa y una amplia sonrisa. «Mamá, tengo hambre», dijo sin aliento. Preparé lo que teníamos, un sencillo plato de arroz con un poco de salsa de tomate. Nos sentamos en el suelo de nuestra casita, iluminada solo por la lámpara de aceite. Me contó, lleno de orgullo, que había ganado una carrera a sus amigos. Le dije que era el chico más rápido de todo Difa. Se rió,
y esa risa aún resuena en mis sueños. Después de cenar, le lavé los pies en un recipiente con agua tibia y nos arrodillamos juntos, como hacíamos todas las noches. Rezamos, cerró los ojos, juntó las manos y con voz serena dio gracias a Dios por un día más. Ni me imaginaba que sería la última. Cuando se durmió, me quedé un rato afuera, cuidando el fuego y mirando las estrellas. Aquella noche reinaba una quietud inquietante, de esas que preceden a una tormenta. Debían de ser cerca de las 11 cuando oí el primer grito. Pensé que era un sueño, pero luego vino otro, y otro. Entonces, el sonido de muchas motocicletas. Sentí que mi cuerpo se enfriaba. Corrí adentro y sacudí a Ibrahim. «¡Despierta, hijo mío!». Abrió los ojos, confundido. «¿Qué pasa, mamá?». No hubo tiempo para responder. Afuera, el ruido se hizo más fuerte. Gritos, motores y luego disparos. El sonido seco de las armas resonó por las calles, rasgando la noche. Agarré a Ibrahim y lo empujé debajo de la mesa. Le tapé la boca con la mano. «Shh, no hagas ruido, mi amor. Pase lo que pase, quédate callada». Él asintió. Estaba temblando. Yo también. Afuera, caos, gritos de desesperación, puertas derribadas, gente llorando. Y el olor a humo. Estaban quemando las casas. El corazón me latía a 1000 por hora. No sabía si correr o quedarme. Y fue en ese momento cuando nuestra puerta se abrió de golpe con un estruendo. 3 hombres entraron. Armas en las manos, rostros cubiertos con telas, pero los ojos eran lo que más dolía ver. Fríos, vacíos. Uno de ellos nos apuntó con una linterna. La luz me cegó por un instante. «¡Sal de ahí!», gritó en francés. Me quedé inmóvil. Intenté proteger a Ibrahim con mi cuerpo, como si mis brazos fueran muros. Se acercó y me agarró del brazo con brusquedad. Sentí cómo me crujía el hombro. «¡No!», grité, forcejeando y retorciéndome. «Por favor, no hagas esto. Solo tengo un hijo». Pero no hicieron caso. Hombres como esos no escuchaban súplicas, solo órdenes y miedo. Y esa noche, mi mayor temor se ha convertido en realidad. Pero era como gritarle a una pared. No estaban escuchando. Uno de los hombres me dio un puñetazo en el estómago tan fuerte que me dejó sin aliento. Caí al suelo, sintiendo que el mundo daba vueltas y que todo se me nublaba. Intenté respirar, pero solo me salió un sonido ronco y ahogado. Fue entonces cuando oí, desde dentro, la voz de mi hijo. «Mamá, no, no». Lo sacaron de debajo de la mesa. Forcejeó, pataleó, gritó mi nombre entre sollozos. Intenté levantarme, intenté correr hacia él, pero una patada en las costillas me tiró al suelo. Sentí que algo se rompía. No sé si fue un hueso o mi alma. «Déjenlo ir», supliqué. «Es solo un niño. Por favor, déjenlo ir». Uno de los hombres se volvió hacia mí. Miró a Ibrahim, luego a mí, y dijo algo que me heló la sangre. «Este niño nos será útil». Jamás olvidaré esas palabras. Ibrahim lloraba, extendiendo los brazos hacia mí y gritando mi nombre. Nuestras miradas se cruzaron. Vi el terror en sus ojos, un miedo puro y visceral que ningún niño debería conocer jamás. Intenté arrastrarme hacia él, pero uno de los hombres me pisó con fuerza la espalda, inmovilizándome contra el suelo. Lo último que oí fue la voz de mi hijo desvaneciéndose, mezclada con el ruido de las motocicletas y el crepitar de las llamas. Y entonces, silencio. Un silencio que gritaba dentro de mí más fuerte que cualquier sonido. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbado. Minutos, tal vez horas. El tiempo perdió su significado. Solo existía el dolor, un dolor tan profundo que parecía llenar cada rincón de mi interior. Cuando logré llegar, el pueblo era un lugar distinto. El fuego lo había consumido todo. Las casas ardían. Se oían gritos por todas partes. Mujeres llamando a sus hijos. Hombres heridos suplicando ayuda. Niños llorando, perdidos, cubiertos de ceniza. Llegué tambaleándome al lugar donde solía estar nuestra casa. No quedaba nada. La ropa que había lavado esa tarde se había convertido en polvo. La alfombra donde dormía Ibrahim había desaparecido. Todo lo que yo era, madre, esposa, creyente, se había consumido aquella noche. Caí de rodillas. Abrí la boca para rezar, pero no me salieron las palabras. Un simple grito silencioso, proveniente de un lugar dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Unas mujeres me encontraron y me llevaron a un refugio improvisado con otros supervivientes. Alguien me puso una manta sobre los hombros. Otra intentó darme agua, pero no podía tragar, no podía llorar, no podía respirar.
Solo repetía su nombre una y otra vez. Ibrahim, Ibrahim. Una señora de la iglesia, una anciana que siempre sonreía los domingos por la mañana, se sentó a mi lado. No dijo nada. Simplemente me tomó la mano y lloró conmigo. Y en ese momento comprendí que a veces el silencio es la única forma de oración posible. Nadie durmió aquella noche. Todos nos sentamos allí entre las ruinas, esperando a que saliera el sol como si la luz pudiera disipar el horror. Pero cuando llegó el día, todo lo que vi fue destrucción. Casas quemadas, cadáveres en el suelo, sin esperanza. En los días siguientes, la gente comenzó a marcharse. Algunos intentaron reconstruir lo que quedaba. Otros, sin nada a lo que aferrarse, buscaron refugio en otras ciudades. Pero yo no podía quedarme, ni tampoco podía irme. Quedarme allí fue una tortura. Cada rincón me recordaba la risa de mi hijo. Pero irme era imposible. ¿Y si volvía? ¿Y si escapaba y venía a buscarme? Así que me quedé allí, en el mismo pedazo de tierra donde una vez estuvo nuestra casa, mirando al vacío. Días y noches que se funden entre sí, sin hambre, sin lágrimas, sin fe, solo vacío, y el nombre de mi hijo resonando en mi mente como una oración que ya no sabía pronunciar. Durante días estuve allí, pero era como si no estuviera. La gente me traía comida, me hablaba, intentaba consolarme, pero todo era lejano. Las voces sonaban como ecos, y el mundo de repente había perdido sus colores. Estaba atrapada en aquella noche, la noche en que me arrebataron a mi hijo de los brazos, y no podía encontrar el camino de regreso. Un día, la señora de la iglesia vino a verme. Se llamaba Adiza. Se sentó a mi lado, sin prisa, como si comprendiera que algunos dolores no se pueden apresurar. Permaneció en silencio un rato antes de decir, con voz suave, «Hija, tienes que levantarte». No respondí. «Sé que duele», continuó. «Sé que parece inútil, pero quedarme aquí no lo traerá de vuelta». La miré con los ojos hinchados y le pregunté en un susurro, «Dime, ¿qué hago? ¿Cómo sigo adelante sin él?». Me apretó la mano y me dijo algo que, en ese momento, no podía creer. «Dios te mantiene aquí por una razón. Tu hijo necesita una madre que siga apoyándote». En ese momento, sus palabras me parecieron imposibles, pero, de alguna manera, permanecieron dentro de mí, como una semilla plantada en tierra seca, y sin darme cuenta, esa semilla comenzaría a germinar. Las noches eran lo peor. Durante el día, había movimiento, voces, distracciones. Podía fingir que estaba viva, pero cuando llegaba el silencio y me tumbaba en la alfombra que me había prestado la familia que me había acogido, todo se derrumbaba. Me quedaba despierta horas, mirando el techo de barro agrietado, intentando recordar el sonido de la risa de mi hijo. Tenía miedo de olvidar, miedo de que, con el tiempo, su rostro comenzara a desvanecerse de mi memoria. Intenté rezar, pero las palabras salieron entrecortadas, como si se hubieran perdido en el camino al cielo. «Dios mío, no sé qué hacer, ayúdame», murmuré. ¿Pero qué pedía yo después de todo? ¿Que me devolviera a mi hijo? ¿Que me quitara el dolor? ¿Que me explicara el por qué? Nada de eso sucedió. Solo hubo silencio, un silencio tan denso que parecía asfixiarme. Fue entonces cuando empecé a comprender por qué algunas personas pierden la fe. No porque dejen de creer, sino porque el dolor a veces es tan grande que ya no se siente nada, ni siquiera a Dios, solo vacío. Una noche, no pude soportarlo más. Me levanté en la oscuridad, salí lentamente de la casa donde me alojaba y caminé hacia lo que quedaba de mi antiguo hogar. El suelo aún olía a ceniza y humo. Me senté entre las ruinas y contemplé el cielo estrellado. «¿Dónde estabas, Señor?», pregunté en voz alta. «¿Dónde estabas cuando te llevaron? ¿Cuando te necesitaba?». El viento soplaba, levantando polvo, pero el cielo permanecía en silencio. «Te serví, Señor. Le enseñé a mi hijo a amarte. Y aún así, permitiste que te lo llevaran. ¿Por qué?». Lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Solo sollozos secos, como si mi cuerpo llorara solo. Al amanecer, seguía allí, exhausta, vacía, intentando respirar. Amina, la mujer que me había acogido, me esperaba con una mirada llena de compasión. «No puedes seguir así, Adiza», dijo, ofreciéndome una taza de té caliente. Me limité a susurrar, «Quizás esto es lo que merezco». Ella negó con la cabeza firmemente. «Ninguna madre merece esto. Ninguna». En ese momento comprendí que, aún sin entender nada, todavía había personas que creían por mí, que mantenían viva la fe cuando la mía se había perdido. Y quizá por eso seguía viva, porque incluso en silencio,
Dios me sostenía a través de ellas. Por la noche, mi mente se convertía en mi peor enemiga. Me hizo revivir todo, cada detalle de aquel día, como si pudiera cambiar el final si lo pensara lo suficiente. ¿Y si hubiera acostado a Ibrahim más temprano? ¿Y si hubiera cerrado mejor la puerta? ¿Y si hubiera luchado con más ahínco? Esos «y sí» se convirtieron en cadenas. La culpa es un veneno lento, y yo bebí de él a diario. Los domingos, Amina siempre me invitaba a ir a la iglesia con ella. No dejaba de decir que no. ¿Cómo iba a entrar en la casa de Dios después de haberle gritado? ¿Cómo iba a cantar sobre el amor y la fidelidad cuando mi corazón estaba hecho pedazos? Pero Amina tenía una paciencia infinita. Un día, insistió tanto, y con tanta ternura, que fui. Cuando volví a poner un pie en ese lugar, todo mi ser quería huir. La gente cantaba con las manos en alto, y lo único que yo quería era llorar. El líder habló de la bondad de Dios, y cada palabra parecía calar hondo en mí. Dios es bueno todo el tiempo, solían decir, y yo pensaba, ¿es eso realmente así? No lo sentí, no pude. Entonces una mujer mayor se puso de pie para hablar. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero su voz era firme, a pesar del dolor visible en sus ojos. Relató que había perdido 3 hijos en una epidemia muchos años antes. Dijo que durante mucho tiempo quiso morir con ellos, que pasó años sin comprender por qué Dios había permitido tanto dolor. Pero entonces respiró hondo y dijo algo que nunca olvidaré. He aprendido que Dios no siempre explica su silencio. A veces, simplemente nos pide que confiemos en Él incluso cuando no entendemos nada. Esas palabras me traspasaron el corazón, porque eso era precisamente lo que no sabía hacer. Confiar sin respuestas. Quería explicaciones, quería significado, quería justicia. Pero ¿qué pasaría si lo único que me quedara fuera elegir entre confiar o rendirme? Después del servicio religioso, esta mujer se me acercó. No dijo mucho, solo me abrazó. Y en ese abrazo, después de tanto tiempo, algo dentro de mí se rompió. Ella susurró, sé cómo te sientes, y quiero que sepas que sobrevivirás. No porque el dolor desaparecerá, sino porque Dios te sostendrá cuando ya no tengas fuerzas. No podía creer todo lo que decía, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Se aferraron a algún rincón de mi corazón, como una chispa que aún no se había extinguido. Los días seguían arrastrándose, pero comencé a moverme de nuevo. Amina me llamaba para que la ayudara en la cocina, para ir al mercado, para hablar con las otras mujeres. Lo hice todo a regañadientes, como alguien que solo respira por obligación, pero lo hice. Una tarde, mientras molía maíz para la cena, Amina me miró y dijo, ¿sabes de qué me di cuenta? ¿Qué? Pregunté con cansancio. Ella sonrió levemente. ¿Qué? Incluso sin fuerzas, no te rendiste. Me quedé en silencio, sin comprender. Luego continuó. Eso es fe, Yadisa. La fe no consiste en sentir que todo está bien. La fe consiste en levantarse un día más, incluso sin saber cómo continuará. Esas palabras me conmovieron profundamente, porque, en el fondo, tenía razón. No me había rendido, no porque fuera fuerte, sino porque, de alguna manera, algo dentro de mí aún se aferraba a una esperanza que no comprendía. Quizás tú también te encuentres en esa situación ahora mismo, en este valle donde las oraciones parecen vacías y Dios parece guardar silencio. Pero incluso si el silencio continúa, no significa que Él te haya abandonado. A veces, su silencio es simplemente su manera de decir, sigo aquí, y quiero que sepan algo que yo apenas comenzaba a comprender. El silencio de Dios no significa que no esté presente. A veces guarda silencio porque está obrando en lugares que nuestros ojos aún no alcanzan a ver. A veces nos pide que caminemos en la oscuridad, no porque nos haya abandonado, sino porque está preparando algo que nuestra fe aún no puede comprender. En aquel entonces no lo sabía, pero Dios ya estaba moviendo los hilos, preparando algo que no podía imaginar. Mientras yo estaba sumida en mi dolor, Él ya sostenía a Ibrahim en lugares a los que yo no podía llegar, y estaba a punto de mostrarme que, aunque hombres malvados me hubieran arrebatado a mi hijo de los brazos, jamás podrían quitárselo de las suyas. Unas 3 semanas después del ataque, una mañana, Amina llegó a casa con una expresión diferente en el rostro. Hadiza, necesito hablar contigo, dijo. Mi corazón latía a 1000 por hora. Me quedé allí sentada, tensa, sin saber qué esperar. Hay gente que organiza viajes a Niamey, continuó. Dicen que allí hay campamentos más seguros, lugares donde pueden ayudarte. No puedo irme, respondí de inmediato.
¿Y si Ibrahim regresa y yo no estoy allí? Amina se arrodilló ante mí y me sujetó las manos con firmeza. Adiza, si te quedas aquí vas a morir. Quizá no físicamente, pero por dentro sí. Tienes que irte. Necesitas buscar ayuda y, quién sabe, quizá en Niamey puedas obtener información sobre tu hijo. La última frase me hizo detenerme. ¿Información sobre Ibrahim? Era posible. Existen organizaciones que buscan niños secuestrados. Tienes que irte de aquí, dijo con firmeza. Hay gente que puede ayudarte. No pude dormir esa noche. Solo pensaba en Ibrahim, pero por primera vez en semanas, sentí que algo pequeño se encendía en mi interior. No era una esperanza plena, pero era una lucecita en la oscuridad, un hilo de posibilidad, y decidí seguirlo. El viaje se organizó rápidamente, demasiado rápido para mi gusto. Un camión llevaría a un grupo de desplazados a Niamey en 2 días. Amina logró incluirme en el grupo. Me dio una pequeña bolsa con algunas cosas: dátiles secos, pan duro, una botella de agua, una manta raída y algo de dinero que ella misma apenas tenía. No puedo aceptarlo, traté de decir, sosteniendo las monedas para devolverlas. Me cerró las manos sobre el dinero y dijo: puedes aceptarlo, y lo harás. A veces Dios se sirve de otras personas para recordarnos que no estamos solos. La abracé, y fue un abrazo largo, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. En la hora más oscura de mi vida, ella fue un ángel para mí, y sin que yo lo supiera, Dios se valía de personas como ella para mantenerme con vida. El día de la partida, el cielo estaba gris, pesado, como presintiendo que el viaje sería difícil. Llegué temprano al punto de encuentro. Había unas 30 personas esperando, mujeres con bebés a la espalda, ancianos con maletas que contenían toda su vida, niños silenciosos, con la mirada de quienes habían conocido el dolor demasiado pronto. Todos habíamos perdido algo, todos huíamos de algo, y en el fondo, todos esperábamos encontrar algo mejor en algún lugar. La camioneta era vieja, con la pintura descascarada y las llantas gastadas. No tenía asientos, solo un piso de metal y barandillas a los lados. Nos apretujamos dentro, buscando dónde sentarnos o al menos apoyarnos. El motor rugía, temblando como si fuera a explotar en cualquier momento. Aún así, arrancó y emprendimos el viaje. Difa comenzó a desaparecer tras nosotros y eché una última mirada a las ruinas de lo que había sido mi hogar, el lugar donde nació Ibrahim, donde dimos nuestros primeros pasos juntos, donde aprendió a decir mamá. Se me hizo un nudo en la garganta, porque irme significaba aceptar que tal vez nunca volvería a verlo allí, que esa parte de mi vida podría haber terminado para siempre. El camino era una tortura. Si es que se le podía llamar camino, era solo una senda de tierra, llena de baches y piedras. El camión se sacudía tanto que teníamos que agarrarnos con todas nuestras fuerzas para no salir volando. El polvo se metía por todas partes, en los ojos, la nariz y la boca. El sol pegaba fuerte. No había sombra, ni un respiro. Al mediodía, nos detuvimos para estirar las piernas y beber agua. Algunas mujeres aprovecharon para dar de comer a sus hijos. Me senté a la escasa sombra de un árbol seco, sin hambre, sin ganas de sentir nada. Una joven se acercó y se sentó a mi lado sin pedir permiso. Llevaba un bebé dormido en brazos. ¿Estás sola?, preguntó. Asentí sin mirarla. Yo también, con mi bebé, pero sin nadie más. Se hizo un pesado silencio, hasta que ella dijo en voz baja: perdí a mi esposo. No hacían falta más palabras. Todas esas historias tenían el mismo sabor amargo. Todas terminaban en pérdida. Lo siento, murmuré. Tú también perdiste a alguien, ¿verdad?, dijo, mirándome a los ojos. Volvía a sentir. Parecía entender sin necesidad de explicaciones. Y entonces hizo algo inesperado. Empezó a cantar suavemente, casi en un susurro. Era un antiguo himno religioso sobre la fidelidad de Dios. Otras mujeres la oyeron y se unieron a ella. Primero una, luego otra, hasta que fuimos 5 voces cansadas, cantando allí, en medio de la nada. No era perfecto, ni bonito, pero era real, imperfecto, como nosotras. Todavía dolía, seguía destrozada, pero en ese momento comprendí algo. La fe no se trata solo de sentir que todo está bien. A veces, es simplemente abrir la boca y cantar, cuando ni siquiera tienes fuerzas para hablar. Cuando el camión arrancó de nuevo, algo había cambiado en mí. No estaba curada, pero ya no me sentía completamente sola. El viaje duró casi 2 días. Pasamos la noche a la intemperie. Los hombres encendieron pequeñas fogatas y las mujeres compartimos lo poco que teníamos. Ofrecí dátiles,
Otra persona trajo té. No era mucho, pero al compartir, algo creció. No en cantidad, sino en significado. Y, en ese pequeño gesto, comprendí que incluso en el dolor, la mano de Dios se hacía sentir, a través de otras personas, a través de sonrisas cansadas, a través de canciones imperfectas, pero llenas de amor. Esa noche, tumbada bajo el cielo estrellado, pensé en Ibrahim. Me pregunté si en algún lugar él también las estaría observando, las mismas estrellas. ¿Estaría pensando en mí? Sabía que no lo había olvidado, que jamás lo olvidaría. Dios mío, susurré al cielo. No sé dónde está. No sé si está bien, pero tú lo sabes. Cuídalo, por favor, cuídalo. Mi oración fue sencilla, sin palabras rebuscadas, sin teología complicada. Fue solo el clamor de una madre al único que podía obrar. Y por primera vez en semanas, sentí algo inexplicable. No fue una respuesta audible, ni una señal visible, solo una paz pequeña y frágil que entró en mi pecho como un suave rayo de luz. Volví a susurrar, no estás solo. No sé si era Dios quien me hablaba, o si simplemente mi desesperación encontraba consuelo, pero me aferré a ello como si fuera agua en medio del desierto. Al segundo día, por fin llegamos a Niamey. La ciudad era enorme comparada con Difa, edificios altos, calles pavimentadas, coches y ruido por todas partes. La gente caminaba con prisa. Me sentí pequeña, perdida, como una hormiga en un mundo demasiado grande. El camión nos dejó en una zona con grandes tiendas de campaña, un campo de refugiados. Había cientos de personas allí, familias enteras viviendo en espacios del tamaño de mi antigua casa, niños jugando entre basura y polvo, mujeres cocinando sobre fogatas improvisadas, hombres sentados sin nada que hacer, con la mirada perdida. Una mujer con un chaleco de una organización humanitaria se acercó, portapapeles en mano, anotando nuestros nombres. Cuando me tocó el turno preguntó, ¿estás sola? Sí, estoy con mi familia, dije con la voz quebrada. Tenía un hijo, me lo quitaron. Me miró con compasión, esa clase de compasión que he visto tantas veces. La compasión de alguien que oye hablar de tragedias todos los días y no sabe qué más decir. Te asignaremos un lugar. Hay comida 2 veces al día. Y si necesitas ayuda, puedes venir a la oficina. Me entregó un papel con un número. Ahora solo era un número en una lista de desplazados. Me llevaron a una tienda de campaña que compartía con otras 6 mujeres. Delgadas esterillas en el suelo, el aire cargado de sudor y desesperación. Dejé mi bolso en un rincón y me senté. Las demás mujeres me miraron con curiosidad, pero nadie habló. Cada una tenía su propia historia, y ninguna tenía fuerzas para escuchar la de las demás. No dormí bien aquella primera noche. El ruido era constante. Bebés llorando, tosiendo, conversaciones en idiomas que no entendía. Aún así, algo dentro de mí, algo que no podía controlar, me decía que había llegado al lugar correcto. Era imposible comprender cómo, pero Dios me había traído allí por una razón que todavía no comprendía. Han pasado casi 2 meses desde que llegué a Niamey. 2 meses viviendo en esa tienda de campaña, haciendo cola para conseguir comida, durmiendo con el llanto de los bebés ajenos. Pero también 2 meses reuniéndome con un grupo de creyentes, 2 meses cantando incluso cuando no tenía ganas. 2 meses aprendiendo que la fe no elimina el dolor, pero ofrece compañía en medio de él. La señora mayor que dirigía las reuniones se llamaba Fátima. Tenía unos 60 años y había perdido a su marido y a sus 2 hijos en conflictos anteriores, pero irradiaba algo que yo no comprendía, una paz que parecía desafiar la lógica, una esperanza que el dolor no podía doblegar. Un día le pregunté, ¿cómo se puede seguir creyendo después de haber perdido tanto? Me miró con esos ojos sabios y cansados y dijo, Dios no me debe explicaciones, yo le debo confianza. Y confiar no significa comprender, significa soltar. Todavía estaba aprendiendo a dejar ir. Mientras tanto, varias organizaciones humanitarias intentaban obtener información sobre Ibrahim. Rellené formulario tras formulario, nombre, edad, descripción física, señas particulares, la ropa que llevaba puesta. Cada detalle era una herida abierta en mi corazón. Las preguntas no tenían respuestas fáciles. ¿A dónde se lo llevaron? ¿Con quién? Con cada visita, la esperanza parecía desvanecerse, porque había cientos, quizá miles, de niños desaparecidos, y encontrar a uno en concreto parecía casi imposible. Sin respuesta, sin noticias. Pero seguí rezando cada noche. Cerraba los ojos y le hablaba a Dios de Ibrahim. Le recordaba su risa,
Le rogaba que lo protegiera, le suplicaba que me dejara verlo de nuevo, y Dios permaneció en silencio, hasta que un martes por la tarde se rompió el silencio. Estaba lavando ropa en un barreño con agua sucia cuando Fátima llegó corriendo. Nunca la había visto correr antes. Respiraba con dificultad y tenía los ojos muy abiertos. «Adisa, tienes que venir ahora». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?» «Hay alguien de la Cruz Roja. Tienen información sobre niños que escaparon de un grupo armado. Tienes que ir». Dejé mi ropa mojada y corrí tras ella hacia la oficina principal del campamento. Me temblaban las piernas. La cabeza me daba vueltas. No me atrevía a tener esperanzas, pero tampoco podía evitarlo. Cuando llegué, un hombre uniformado estaba hablando con varias madres. Esperé. Cada segundo se me hizo eterno. Por fin, me tocó el turno. «¿Cómo se llama el niño?», preguntó sin mirarme. Tras analizar los documentos, continuó. «Ibrahim tenía 7 años cuando se lo llevaron de Difa, hace casi 3 meses. Página tras página, se me heló la sangre. Entonces se detuvo. Hay un niño en el campo de refugiados de Mao, en Chad. Escapó de un grupo armado hace 3 semanas. Dice llamarse Ibrahim y que su madre se llama Hadisa». El mundo se detuvo. «¿Qué?», logré susurrar, sin aliento. El hombre me miró por primera vez. «Él es tu hijo». No podía hablar. Solo asentí, mientras las lágrimas me corrían sin control. Me estaba desmoronando. Está vivo. Está en un campo de refugiados en Chad. Podemos ayudarle a organizar el viaje. Fátima me abrazó mientras yo lloraba como nunca antes. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de incredulidad y de una esperanza que parecía mayor que cualquier otra que hubiera conocido. En los días siguientes, todo fue una locura. Formularios, llamadas, organización del transporte. Apenas podía asimilar lo que estaba pasando, pero una cosa estaba clara. Dios me había escuchado. Ibrahim estaba vivo. A veces me despertaba en mitad de la noche, con el corazón acelerado, intentando creer que todo aquello era real. Mi hijo estaba vivo. Volvería a verlo. Durante los 2 días de viaje a Mao en un vehículo de la Cruz Roja, mis manos no dejaron de entrelazarse en oración. Repetía su nombre como un mantra. Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Cada kilómetro recorrido parecía acercarme más a un milagro que apenas me atrevía a imaginar. Cuando llegamos al campamento, una mujer me condujo a una tienda donde estaban los niños rescatados. Eran unos 15, cada uno con cicatrices invisibles de historias que nadie debería vivir. Mis ojos recorrieron cada rostro, cada expresión, hasta que por fin encontré el suyo. Ibrahim estaba allí, sentado en un rincón, más delgado, con la ropa sucia y rota, y una cicatriz reciente en la frente. Su mirada parecía perdida, como si una parte de él aún estuviera perdida en algún lugar. Pero era él, mi hijo, Ibrahim, llamé con voz temblorosa. Él levantó la cabeza y dudó un instante. Luego sus ojos se abrieron con incredulidad. Se puso de pie lentamente, y con cada paso parecía tantear si era real. «Madre», me susurró algo y corrí a abrazarlo. Sentí que el corazón me estallaba de alivio y amor. El abrazo fue tan fuerte que temí lastimarlo, pero no me importó. Era mío. Lo tenía de vuelta. Él también me abrazó, y entonces llegaron las lágrimas. Lágrimas profundas y sentidas que liberaron todo el dolor y el miedo de semanas de separación. Lloramos juntos, sin palabras, dejando que el abrazo hablara por nosotros. Cuando finalmente nos separamos, acaricié su rostro, su cabello, sus manos, intentando memorizar cada detalle. Pensé que nunca volvería a verte. Nunca dejé de buscarte. Nunca, dijo con la voz quebrada. Esa noche, durmió acurrucado contra mí y pasé horas velando. No podía dormir, no quería cerrar los ojos. Observaba su respiración, le acariciaba el pelo y en silencio le daba gracias a Dios por algo que jamás imaginé recuperar. En los días siguientes, Ibrahim comenzó a contarme su historia, cómo lo obligaban a transportar provisiones, a ser mensajero entre campamentos, hasta que un día encontró la oportunidad de escapar. Corrió sin parar hasta caer exhausto, y otras personas lo encontraron y lo llevaron al campamento seguro. Madre, una tarde me dijo, oré todas las noches, le pedí a Dios que me protegiera, que vinieras a buscarme. Él escuchó nuestras oraciones, y en ese momento, algo dentro de mí se abrió. Comprendí profundamente. Aunque me habían arrebatado a Ibrahim de los brazos, jamás podrían separarlo de Dios. Durante todo ese tiempo en que creí que guardaba silencio, Él estuvo obrando, protegiéndome, guiándome y preparando el camino para que lo volviera a encontrar.
No hubo luces milagrosas ni voces audibles del cielo, pero sí hubo milagros. El milagro de un niño que encontró la fuerza para escapar. El milagro de que las personas adecuadas estuvieran en el lugar adecuado. El milagro de que la información llegara justo a tiempo. Y sobre todo, el milagro del amor. Un amor que ni la distancia, ni el terror, ni el dolor pudieron destruir. Los meses que siguieron en Niamey con Ibrahim fueron un tiempo de reconstrucción. Cada día representaba un paso lento pero firme para restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. El dolor no desapareció de inmediato, pero la esperanza se convirtió en nuestra constante compañera, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca nos abandona. Ibrahim ya no era el mismo niño que había tenido en brazos antes de que todo sucediera. Había presenciado horrores que ningún niño debería ver jamás. A veces, se despertaba en mitad de la noche, gritando, perdido en la oscuridad, buscándome. Lo acunaba en mis brazos, cantándole suavemente las canciones que le cantaba de pequeño, hasta que finalmente se volvía a dormir. Algunas noches me hacía preguntas que me destrozaban el corazón. Mamá, ¿por qué Dios permitió que me llevaran? No tenía respuestas fáciles, ni consuelo suficiente para aliviar ese dolor. Intentaba decirle que todo era parte de un plan mayor, pero ni siquiera yo lo creía del todo. Así que le dije la verdad, simple y honesta. No lo sé, mi amor, pero sé que, incluso cuando estábamos separados, Dios nunca te abandonó, nunca nos abandonó. Poco a poco, Ibrahim comenzó a sanar, volvió a sonreír, no con la misma sonrisa despreocupada de antes, pero había vida en sus ojos una vez más. Empezó a jugar con otros niños del campamento, a hablar más, mostrando pequeñas alegrías que yo creía perdidas para siempre. Y yo también cambié. No me sentía mejor. ¿Cómo podría alguien sentirse mejor después de tanto dolor? Sino más despierta, más consciente del amor de Dios, de mi fragilidad y de lo rápido que puede cambiar todo. Aprendí que la fe no es un escudo que nos protege del dolor. La fe es lo que nos mantiene en pie cuando todo se derrumba, la mano invisible que nos levanta cuando ya no podemos más, la voz suave que nos dice, sigue adelante, cuando queremos rendirnos. Aprendí que Dios no siempre nos libra del fuego. A veces, camina con nosotros dentro de él, e incluso si salimos quemados, con cicatrices, seguimos vivos. Eso, en sí mismo, es un milagro. Recuerdo un momento especial, unos 4 meses después de que Ibrahim se reuniera conmigo. Estábamos sentados fuera de la tienda, viendo la puesta de sol. Él dibujaba en el suelo con un palo, y yo lo observaba, llena de gratitud. De repente, me miró y me dijo, «Mamá, cuando estuve fuera, hablé con Dios todos los días». Sorprendida, le pregunté si era cierto. Él asintió. Le pedí que te cuidara, que te ayudara a no estar triste, y también que me ayudara a volver contigo, explicó, tocándose el pecho. En ese momento, comprendí algo profundo. Mientras yo oraba por Ibrahim, él oraba por mí. Mientras yo creía que Dios guardaba silencio, él le susurraba directamente a mi hijo. En medio de la oscuridad, Dios obraba, en lugares que yo no podía ver, de maneras que no alcanzaba a comprender. Con el tiempo, me involucré más con el grupo de fieles del campamento. No solo iba a recibir consuelo, sino también a brindarlo. Compartí mi historia con otras madres que habían perdido a sus hijos. Las abracé, lloré con ellas y les dije que no perdieran la esperanza. Yo había estado donde ellas estaban y sabía que incluso en el camino más oscuro siempre aparece la luz. Fátima me acogió y me enseñó a servir, a orar por los demás, a ver más allá de mi propio dolor. Un día, dijo algo que cambió por completo mi perspectiva. Adisa, Dios trajo de vuelta a Ibrahim no solo para su felicidad, lo trajo de vuelta para que su historia fuera una luz para otros, para que cuando alguien esté en el valle más oscuro, pueda decir, yo estuve allí y Dios me sacó de allí. Esas palabras quedaron grabadas en mí, porque comprendí que mi dolor no había sido en vano, que de alguna manera Dios estaba usando el peor momento de mi vida para un propósito mayor. A partir de entonces, dediqué mi vida a bendecir a otros. Comencé a ver mi historia de otra manera, no como una tragedia sin sentido, sino como un testimonio del poder de Dios. No porque Él evitara el dolor, sino porque me sostuvo en medio de él, protegió a mi hijo cuando yo no pude, y orquestó nuestro reencuentro de una forma que parecía imposible a ojos humanos. Una tarde, mientras ayudaba a preparar la comida para el grupo, llegó una mujer. Estaba destrozada. Acababa de perder a su hija en un ataque similar al que yo había sufrido.
Lloraba desconsoladamente. Otras mujeres intentaron consolarla, pero el dolor aún estaba muy presente. Me senté a su lado. Al principio, no dije nada. A veces, el silencio es la forma más sincera de estar presente. Al rato, me miró con los ojos enrojecidos y me preguntó, ¿cómo voy a vivir sin ella? Reconocí esa pregunta al instante. Era la misma que yo me había hecho incontables veces. No lo sé, respondí con sinceridad. No sé cómo seguir adelante, pero sé que es posible. He estado en tu lugar, e incluso cuando sentía que no tenía fuerzas, Dios me sostuvo. Él también te sostendrá a ti. Conté mi historia, hablé del dolor, la desesperación, las noches en que clamé a Dios, pero también de la frágil esperanza que me sostuvo, de las manos que me apoyaron, del silencioso milagro de tener a mi hijo de vuelta. No puedo prometerte que recuperarás a tu hija, dije, pero te prometo que Dios no te abandonará, aunque ahora no lo sientas. Incluso cuando el dolor es tan intenso que parece imposible respirar, Él está ahí. Ella lloró en mis brazos, y yo lloré con ella, porque su dolor era mi dolor. Y en ese momento, comprendí el propósito de todo. Dios me guió por este camino doloroso, no para destruirme, sino para prepararme para ser un puente de esperanza para otros que atraviesan el mismo valle. Si estás escuchando esto ahora y sientes que estás en medio de una tormenta, quiero que sepas, la superarás, quizás no de la manera que esperas, quizás no con las respuestas que buscas, pero la superarás, y cuando todo termine, tu historia será un bálsamo para alguien, porque eso es lo que Dios hace, transforma nuestro dolor en propósito, nuestras cicatrices en testimonio. Lo que el enemigo quiso usar para destruirnos, Él lo usa para edificar a otros. Este es el Dios que encontré en el desierto. No es un Dios que evite el dolor, sino un Dios que nos acompaña en él. Nunca se rinde, ni siquiera cuando todo parece derrumbarse. Han pasado 2 años desde aquella noche en Difa, y aquí estoy, viva, con mi hijo en brazos, siendo testigo de que la mano de Dios nunca nos abandona. No prometió una vida sin sufrimiento, pero sí prometió que nunca caminaríamos solos, y esa promesa me sostiene hasta el día de hoy. Han pasado 2 años desde que Ibrahim me fue arrebatado de los brazos, 2 años desde que sentí que el mundo se derrumbaba. Hoy estoy aquí con mi hijo a mi lado. Tiene 9 años. Está creciendo, viviendo, aprendiendo. Todavía tiene pesadillas de vez en cuando, pero cada vez son menos frecuentes. Todavía lleva cicatrices, algunas visibles, otras invisibles, pero también lleva esperanza. Y yo también. No voy a fingir que todo es perfecto, porque no lo es. Todavía hay días difíciles, días en que el recuerdo de aquella noche me golpea sin previo aviso, días en que Ibrahim se encierra en el silencio y sé que revive cosas que preferiría olvidar, pero hemos aprendido a vivir con estas cicatrices, porque las cicatrices no son signos de debilidad, son la prueba de que sobrevivimos, son el testimonio de que Dios nos sostuvo incluso cuando todo parecía derrumbarse. Si estás atravesando tu propio desierto espiritual, quiero que sepas, no estás solo. Sé lo solitario que puede ser el dolor. Sé que hay noches en las que parece que Dios guarda silencio. Sé lo que es preguntarse si aún vale la pena creer. Pero escúchame, el mismo Dios que me sostuvo, que protegió a Ibrahim cuando yo no pude, está contigo ahora. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está ahí. Quizás te han arrebatado algo que amabas. Quizás has perdido algo que nunca sabes si volverás a recuperar. Quizás te encuentras en medio de una situación difícil que no sabes cómo superar. Pero he aprendido algo que quiero compartir contigo. Dios no nos pide que lo entendamos todo. Nos pide que confiemos. Y confiar no significa tener todas las respuestas. Confiar es elegir creer que Él es bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Confiar es tomar su mano cuando todo se derrumba. Es dar un paso más cuando nuestras fuerzas ya están agotadas. Quiero orar por ti ahora, porque sé que si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu corazón necesitaba escuchar estas palabras. Señor, fortalece a quienes escuchan ahora. Tú conoces su dolor, el peso que cargan, las noches que lloraron en silencio, las preguntas sin respuesta. Recuérdales que no están solos, que incluso cuando todo parece oscuro, tú eres la luz, que incluso cuando el camino es arduo, tú eres el guía. Envuélvelos con tu amor, levántalos cuando ya no puedan seguir adelante. Que sientan, como yo sentí, que así como tú trajiste de vuelta a mi hijo, tú puedes obrar milagros en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. No sé qué prueba estás enfrentando,
No sé qué batalla estás librando, pero sé esto. El mismo Dios que me guió del valle más oscuro a un lugar de esperanza puede hacer lo mismo por ti. Él es fiel, siempre lo ha sido y siempre lo será. Mi hijo está vivo no porque yo fuera fuerte, sino porque Dios lo sostuvo con manos que nunca lo soltaron. Y esas mismas manos te sostienen ahora. Créelo. Aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, créelo. Si esta historia te conmovió, si te recordó que hay esperanza incluso en el dolor más profundo, compártela. Quizás alguien necesite escuchar que Dios no nos abandona, que actúa en silencio y que, aunque lo perdamos todo, nada puede separarnos de su poder. Donde quiera que me escuches, quiero que sepas que estoy orando por ti. Que Dios te alcance donde quiera que estés, sane tus heridas, restaure lo que se ha roto y use tu historia, así como está usando la mía, para dar esperanza a otros. No te rindas, no te des por vencido, aunque duela, aunque no tenga sentido, aunque todo parezca perdido. Sigue creyendo, porque Dios nunca nos abandona. Padre Celestial, gracias por sostener lo que nosotros no podemos. Gracias por nunca abandonarnos. Amén.